buenas tardes. Bienvenidos a un programa más del corazón a la conciencia. Soy Nelly Villanueva y hoy con un tema muy interesante: conciencia cuántica y operaciones cuánticas. Para tomar este tema, para platicar y tratar del mismo, tenemos a una invitada muy especial desde Colombia. Ella es Paula Andrea Gil. Bienvenida al programa del corazón a la conciencia, Paula Andrea. Gracias por estar este mediodía con nosotros. Les quiero comentar que Paula Andrea es una mujer con una preparación de doctorado. Es una mujer versátil y dinámica. Yo le doy la bienvenida a Paula Andrea al programa del corazón a la conciencia. Pero antes les quiero comentar qué estudió, qué hace esta joven mujer que nos viene a hablar de conciencia cuántica y operaciones cuánticas. Bienvenida a tu programa del corazón a la conciencia, Paula Andrea Gil. Bueno, pues mil y mil gracias, Nelly, mil y mil gracias a Corazón a la Conciencia por esta invitación. Yo realmente muy honrada y agradecida de estar aquí. Mi nombre, como decía Nelly, yo soy Paula Andrea Gil y pues feliz de estar en este programa y poder compartir con todos ustedes. Para mí siempre es maravilloso poder compartir. Paula Andrea es una profesionista que estudió Economía y Derecho con maestría y doctorado en Derecho Administrativo. Ella es una mujer que tiene inversiones en el sector inmobiliario. Desde muy pequeña amó la magia, el arte y los animales. Ha estado vinculada profundamente a la física cuántica. Es una creadora de vocación y es una maga por diversión. Es diseñadora, pintora y joyera. Ha estudiado Reiki, esencias florales de Bach, registros akáshicos, programación neurolingüística, yo superior, quantum vortex, método Yuen, sanación angelical, tarot angélico, física cuántica, budismo, y ha tomado muchos y diversos cursos. Ha creado una técnica propia que se llama conciencia cuántica. Actualmente es facilitadora certificada de Access Consciousness y tiene unas especialidades hechas en diferentes áreas. Ha trabajado un curso especial llamado La recuperación correcta para ti. Y dentro de las clases de conciencia cuántica están cirugías cuánticas avanzadas, comunicación energética con animales, sanación energética con animales y escuela de magia cuántica. Le damos la bienvenida a Paula Andrea Gil y la invitamos a que nos comience a platicar qué es la conciencia cuántica. Todos sabemos que la conciencia lo abarca todo, que la conciencia es el fundamento de quienes somos y que es a través de la conciencia, es a través de ese espacio donde tenemos infinitas posibilidades de elección. Pero dinos, Paula, ¿qué es la conciencia cuántica? ¿Cómo te relacionaste con este término? ¿Y cómo, a partir de este concepto, has comenzado a crear una serie de situaciones, de herramientas
que nos permiten comenzar a vivir la vida desde un espacio más amable, desde un espacio de elección, desde un espacio de responsabilidad y desde un espacio de contribución para crear una más y mejor vida. ¿Qué es la conciencia cuántica? Ok, bueno. Antes de hablar un poco de qué es la conciencia cuántica, que es una pregunta que vamos a ir desarrollando, si te parece, voy a hablarles un poco de cómo nació esto, ¿sí? Para que las personas como que lo comprendan mejor. Yo desde muy pequeña tenía la facilidad de ver la energía. No, yo no sabía en ese momento qué era la energía, simplemente yo veía las cosas muy diferente a como las demás personas las veían, porque no veía las cosas como si fueran sólidas. Veía realmente las cosas como si tú pudieras atravesar la mano, veía que no había separación entre las cosas. Entonces yo, por ejemplo, no podía diferenciar el vaso del plato porque para mí era como lo mismo, ¿sí? Para mí todo estaba unido. Entonces tenía una forma realmente de ver que durante mucho tiempo pues pensé que tenía un problema de visión, en mi casa pensaban que tenía un problema médico, pero realmente pues me hacían todos los exámenes y yo veía bien. Esto que les cuento de que veía la energía, pues no es algo que viera todo el tiempo, o sea, no era como 100% del tiempo, sino que era durante, ponle por ahí aproximadamente la mitad del tiempo. Entonces, como que por un momento veía bien, pero por otro momento, por ejemplo, era imposible escribir en el computador porque como que todo se disolvía. Sí, era esa sensación como de que todo se fuera realmente como disolviendo. Eso durante mucho tiempo hizo que yo realmente de pequeñita, porque esto pónganle, empezó cuando yo tenía por ahí unos 3 años, pues yo realmente no sabía qué era eso. Eso empezó a generar como algunas dificultades en mi forma para relacionarme con el mundo, ¿sí? Porque era como, ¿qué es esto? Más o menos como dicen un poco en Access, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Y poco a poco, entonces, a mí me llamaba como la atención comprender esto, pues que me pasaba, o sea, esto cómo veía, cómo yo me veía a mí misma, cómo veía a los demás, que básicamente veía a los demás como si fueran como un poco como hologramas, pero realmente como todo vacío, ¿sí? También así veía las cosas en general. Entonces, digamos que desde más o menos bastante joven empecé a estudiar como muchas técnicas energéticas, porque yo quería como de alguna manera comprender pues qué era como todo esto que veía. ¿Sí? Y entonces, entonces empecé por Reiki, tomé pues bastantes cursos como ahorita decía Nelly, y algo me llamaba mucho como a estudiar la física cuántica. El tema es que, digamos, los libros de física cuántica, pues muchos son bastante densos, son bastante profundos y, bueno, pues había, digamos, muchas cosas que en su momento no comprendía. Sin embargo, como esta energía realmente me llamaba. Pese a eso, y como me fui como yendo, como que estaba un poco errada por tener esa forma de ver, entonces digamos que estudié como una profesión tradicional, como en mi afán de, como, bueno, no, realmente quiero ser un poco más normal, no quiero ser como tan rara, y pues esto que yo veo como que nadie lo ve, entonces pues realmente voy a dejar esto como un poco hobby, y pues estudié economía, estudié derecho, y bueno lo que Nelly comentaba un poco al principio. Sin embargo, con el tiempo y con todos los cursos que empecé a tomar y con las conciencias que empecé a hacer, cuando veía como algunas imágenes de física cuántica, empecé a comprender que lo que yo veía era las moléculas, las partículas cuánticas, veía la energía, veía el campo cuántico, podía ver agujeros negros, veía miles de cosas. Y yo empecé, bueno, pero pues como para qué estoy viendo esto, o sea,
Y empecé mucho como a hacer preguntas de realmente qué era lo que eso traía para mí. Y eso me empezó a traer muchas conciencias. Y de ahí viene un poco el nombre de conciencia cuántica, porque la conciencia que me dio, como el poder ver la energía, el poder ver que todo lo que tú crees que es sólido realmente no es sólido, que el poder ver que realmente no hay separación entre nada, que todo es como una malla o un campo energético que está unido, ¿sí? Me dio como la posibilidad de comprender, digamos, muchos conceptos de cómo funcionaba, digamos, como el mundo cuántico. Y entonces yo me estaba preguntando, bueno, ¿yo para qué veo esto? O sea, ¿qué sentido tiene que yo vea esto? Eh, y me fue como llegando la conciencia de que era para empezar a aplicar esto de la física cuántica realmente a mi vida, ¿sí? Y hacer como la física cuántica un poco más, digamos, entendible, porque pues muchas personas creen que básicamente es como una ciencia muy extraña y, pero como que no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Sin embargo, cuando yo empecé a ver que eso era completamente la realidad y empecé a hacer como ensayos, bueno, ¿qué pasaría si yo uso esto, hago eso? Empecé a ver realmente muchos cambios en mi vida de toda clase. O sea, cambios en mi vida en temas de económicos, cambios en mi vida en salud, cambios en mi vida incluso, digamos, físicamente, ¿sí? Cambios como en mi forma de ver, en mi forma de crear. Y eso pues hizo que empezara como cada vez más a profundizar en el tema. Entonces, la conciencia cuántica es la conciencia del mundo energético, ¿sí? Y es la conciencia que si tú creas primero en el mundo energético, cuando tú crees en el mundo físico, que es esta realidad, va a ser mucho más fácil. Además de todo lo que nosotros vemos que parece sólido, realmente existe algo mucho más allá. Y eso que existe mucho más allá es este mundo energético, digamos, este mundo cuántico que yo podía, digamos, ver a veces todo el tiempo, a veces parte del tiempo, sí, a veces por horas, a veces como por pequeñas fracciones. Y ahí, digamos que empecé a tener ciertas comprensiones y es que, pues realmente todo, como les decía ahora, todo lo que tú crees que es sólido realmente no lo es, ¿sí? Todo está hecho como de campos energéticos que tiene como una frecuencia de información. La materia, digamos que es más energía, ¿sí? Que partículas, o sea, más que algo realmente sólido. Y, ujú, y dime. Yo creo que esta capacidad de pequeña que tú poseías te hizo comprender desde un espacio más natural, aunque tú decías, esta capacidad no la tengo todo el tiempo, pero puedo ver esa plasticidad, esa ductilidad. Podías comprender que estamos hechos de un campo energético luminoso y de una frecuencia, pero no solo nosotros, sino todos los objetos que nos rodean. Que todos estos objetos tienen una frecuencia, una vibración. Y que a través de esta frecuencia y esta vibración, y estando en esta frecuencia y en esta vibración, es más fácil crear y después traer a este mundo más sólido. Esa capacidad de pequeña fue la que te fue abriendo a este campo cuántico y la que te hizo crear esta conciencia cuántica, la que te hizo desarrollarla y recordar, como muchos sabemos,
que no hay nada sólido, que esa mesa que vemos aparentemente sólida, que es el refrigerador, que ese escritorio, que esa computadora está llena de partículas que en su mayoría tienen huecos, que en su mayoría tienen grandes espacios vacíos. Sí, pero somos como pero 96. No solo te quedaste con... Sí, perdóname ahí te completo. Somos como 96% de espacio y 4% de materia. Esa es la proporción. Ese 96% de espacio es al que nos invitas a ir cuando hablas de una conciencia cuántica. A los dos, y esa pregunta me parece maravillosa, porque el poder ver esto como tú lo ves me dio la posibilidad de entender cómo funcionaba la energía, ¿sí? Y me dio la posibilidad de entender un poco esto que se habla mucho en los libros, digamos, de la dualidad onda-partícula, que es que todos los electrones y los fotones pueden ser onda, es decir, ser una vibración, para que quede claro a las personas, digamos, onda es como cuando tú tiras una piedra en el agua, que se genera una onda es como te llega la llamada del celular, onda es cómo funciona el microondas, ¿sí? Onda, entonces los fotones tenían esa posibilidad de ser onda o ser partícula, o sea, podían ser las dos cosas. Y ser particular era cuando se volvían sólidos, o sea, como cualquier cosa que tú ves, como una bolita de billar, como una bolita de tenis, si digamos así, queda como más fácil que lo comprendas. Entonces, ¿de qué dependía que las cosas fueran onda o fueran partícula y eso qué importancia tiene? Sí, dependía, sí, eso dependía. Eso que acá, ¿de qué depende que se sea onda o que sea partícula? Y cómo ese conocimiento nos puede beneficiar en la creación de nuestra realidad. Exacto, entonces dependía de quién lo mirara o de que alguien lo mirara. O sea, la onda era onda hasta que alguien la miraba, ¿sí? Y entonces yo lo veía porque si yo centraba o sea, veía todo como si fuera un campo de energía. Pero si yo centraba la mirada acá, se volvía sólido, ¿sí? Y entonces ahí es que dije, esto es lo de que tu punto de vista crea tu realidad, ¿sí? Y lo de que el observador crea la materia, que cada observador crea su propia realidad y se centra en su propia realidad. Entonces, esto porque es importante porque las ondas tienen las infinitas posibilidades. Los fotones son ondas en infinitas posibilidades. Es decir, yo tengo la infinita posibilidad de ser súper multimillonario, de tener facilidad con el dinero, de ser pobre, o sea, todas las posibilidades están en esa onda que solo tiene información. ¿Cuál es la que se crea en mi realidad? La que yo observo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que esa observación es más energética que mental, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que yo, por ejemplo, puedo decir, ay, sí, yo quiero dinero, la verdad, soy súper abierta al dinero ven a mí, pero todo el tiempo estoy vibrando en la carencia. Entonces, realmente lo que yo estoy mandando como a este campo cuántico, o sea, esta onda de posibilidades, es la carencia. Y cuando yo fijo este punto, eso en física cuántica se llama el colapso de la superposición cuántica, ¿sí? ¿Por qué se llama superposición cuántica? Porque todas las posibilidades están superpuestas, entonces todo existe, todo existe superpuesto. Hay un colapso en lo que yo puse mi atención y esa es la realidad que yo creo, ¿sí? En lo que yo puse mi atención y también está mi sentimiento y también está mi actuar. Porque no puedo decir, yo quiero tener salud pensando en que me duele esto, me duele lo otro, me pasó esto,
Puedo reunirme con mis amigas y decir, ¿sabes qué? Quiero ser una mujer saludable, pero me duelen las piernas, me duele la espalda, me duele el estómago, o estoy tomando esto, o siento el dolor. Entonces, lo que nos acabas de señalar, donde está mi foco de atención, donde está mi sentimiento, donde está lo que pienso y lo que emito con la vibración de mi sonido al hablar, ahí está mi atención. No solo es el hablar, es el hablar, el pensar, el sentir y el creer para poder generar una transformación de tu campo cuántico, de tu conciencia cuántica. Sí, para el campo cuántico todo es información, o sea, el campo cuántico lo que lee es la información que yo transmito. Entonces, si yo digo que quiero estar sana, como ese ejemplo que tú ponías, pero realmente no lo creo porque tengo dolores, porque estoy hablando de enfermedad, porque realmente no, entonces la información que yo estoy enviando, o sea, yo estoy centrando mi energía es en la enfermedad, ¿sí? No en la salud. Y eso es como lo que empieza a ocurrir en la realidad. Entonces, digamos, parte, que es algo que me gusta, es como ser consciente que nada te pasa, tú todo lo creas. Cuando tú tienes esa conciencia cuántica, te das cuenta que todo lo que ocurre en tu realidad es creado por ti. No es el azar, no es el destino, no es la mala suerte, la mala vibra, lo que sea. O sea, realmente es la información que tú estás transmitiendo a este campo cuántico, ¿sí? Y es la información que como no somos conscientes, y por eso el nombre conciencia cuántica, es la información que transmitimos inconscientemente todo el tiempo al campo cuántico. Por eso muchas veces nuestra realidad no es la que decimos que queremos, porque a veces queremos una, pero esa no es la información que estás enviando todo el tiempo al campo cuántico. Por ejemplo, si estás centrado en el miedo, entonces todo el tiempo vas a estar creando cosas que te van a generar miedo, ¿sí? Eso, digamos, desde un punto de vista. Desde el otro punto de vista es que en el campo cuántico nada es imposible, porque las cosas que a nosotros nos parecen imposibles, todas ocurren en el campo cuántico. ¿Sí? En el campo cuántico, las partículas cuánticas van hacia atrás en el tiempo, van hacia adelante, el tiempo no existe, el tiempo se superpone, las partículas cuánticas atraviesan paredes, las partículas cuánticas se comunican entre ellas de manera telepática, porque eso está probado por los entrelazamientos cuánticos, de que la información que tú le das a una partícula cuántica, así la otra la separen a kilómetros de distancia, esta otra la recibe y la recibe de manera instantánea, ¿sí? No pasa ni un milisegundo entre esas dos. Entonces, digamos, ¿cómo se comunica la energía? Está la telepatía, o sea, todo lo que tú crees que no es real, realmente existe en el campo cuántico. Y eso a mí me apasionaba, ¿sí? Porque yo pensaba que esto es magia, o sea, esto de atravesar las paredes, esto de que todo se superponga, esto de que no hay futuro, pasado, presente, sino la superposición del tiempo también en el estado cuántico. Y ahí era donde yo decía, bueno, realmente nada es imposible, todo lo puedes cambiar, ¿sí? Y la tercera de la pregunta que me hiciste es que en el campo cuántico siempre están las infinitas posibilidades, ¿sí? La física clásica decía que todo efecto tiene una causa y que la causa determina el efecto, pero eso no existe en la física cuántica, no existe en el campo cuántico. En el campo cuántico no hay causa ni hay efecto, siempre hay las infinitas posibilidades que solo van a depender del observador. Entonces, esto a mí me llevó a muchas conciencias, que son las que comparto en lo de conciencia cuántica, como por ejemplo que realmente el pasado no existe. ¿Sí? Como realmente el destino no existe, el karma no existe. Si tú crees en eso, eso va a ser real para ti.
pero cuánticamente eso no existe, porque las partículas cuánticas trataron de afectarlas de alguna manera, es decir, como vamos a poner esta causa a ver cómo reaccionan, y todas reaccionaban diferente. ¿De qué dependía la forma de cómo reaccionaran? De quién las estaba mirando. Con eso se dieron cuenta que este determinismo, ¿sí? Y esta linealidad desde la que estaba construida, digamos, la física clásica, que es la que la mayoría de nosotros estudiamos en los libros y la que todavía dan en los colegios, estaba totalmente reevaluada, no aplicaba. Entonces, ¿cuánto nosotros seguimos construyendo nuestra vida desde el pasado? ¿Sí? Porque tenemos este punto de vista, esta realidad que hemos observado de que el pasado es muy importante. ¿Y si no? ¿Y si lo único que importara fuera realmente cada elección que haces cada día cuando observas una partícula cuántica? ¿Sí? Entonces, para mí eso fue así como, wow, o sea, no solo ya no tengo que lidiar con el pasado, sino que nada es imposible, que todo se puede cambiar y que además yo lo puedo cambiar, porque donde yo centre mi atención, donde yo empiece a como poner mi energía, eso es lo que va a empezar a crearse para mí. Y yo empecé todo como a jugar, entonces como podía ver, entonces jugaba como, ay, bueno, si hago esto, ¿qué pasaría? Si hago esto, ¿qué pasaría? Y pues así, por ejemplo, empecé en principio a trabajar con el dinero. Porque para el momento en que empecé a ser consciente de esto, tenía, según yo, muchos problemas de dinero y realmente había acumulado pues muchas deudas, ¿sí? Tenía deudas de miles de dólares. Y dije, bueno, pues cuánta energía, por ejemplo, cuando uno tiene una deuda, todo el tiempo está deuda, 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 y eso es lo que normalmente se está, esas como el colapso de la superposición cuántica, ¿sí? O sea, como estás todo el tiempo enviando la información de deuda, eso es lo que más tienes, eso es lo que se sigue creando en tu campo. Entonces dije, voy a cambiar eso y voy a empezar a esto no, de la deuda ya no, o sea, simplemente me voy a centrar en lo que quiero crear, en tener el dinero para crear esto. Y mi realidad financiera empezó a cambiar realmente tanto que yo ahora puedo vivir muchos años sin tener que trabajar, ¿sí? Cuando literalmente pues ni el sueldo me alcanzaba para todo lo que tenía que pagar, ¿sí? Y así empecé también a hacer otros ensayos en mi cuerpo y bueno, pues ya de ahí vienen las cirugías cuánticas, pero pues antes de entrar en eso, no sé si quieras que profundicemos en algo más de lo de conciencia cuántica. Fíjate, has tocado aspectos muy importantes. Donde está nuestra atención, eso es lo que creamos. ¿Cuántas veces cuando tenemos una crisis, una dificultad o algo que hemos señalado como problema, creemos que si nos enfocamos en eso, vamos a encontrar la solución? Y no hay nada más lejano. Lo que donde debemos de poner la atención, donde volvemos de enfocarnos, es en lo que verdaderamente queremos crear. En lo que, si, como tú lo señalabas, tenías un problema de carácter económico y pensabas deuda, deuda, deuda. No, decías, ¿cómo puedo crear el dinero? ¿Cómo puedo crear el dinero? ¿Qué podría ser posible? ¿Sabías que existe un campo de infinitas posibilidades y que tu elección iba a ser la que iba a permitir cambiar tu situación? Tu elección. Pero que tu elección la podías estar constantemente cambiando, porque hablas de una serie de posibilidades que están presentes, que están superpuestas, donde hay algo también significativo: la responsabilidad de elegir. Salirte del trauma y del drama para elegir. Y siempre saber que puedes elegir.
¿Cómo voy a poder crear? ¿Cómo voy a poder transformar? ¿Cómo puedo elegir? Esto no me funcionó, sigo eligiendo, pero teniendo una conciencia de este mundo cuántico. Has llamado conciencia cuántica al saber que puedes siempre estar eligiendo para solucionar, pero has hablado de algo que es muy importante, la responsabilidad con la que asumimos vivir una situación. Nos responsabilizamos de tomar una decisión, de salir de ese lugar y decir, asumo esto otro para poder cambiar esta realidad. Asumo que soy el creador de mi realidad. Si no me gusta mi realidad, hay algo que no está funcionando en mí. Y soy responsable y co-creador. Lo que tú decías, no es el destino, no es que me dieron mala vibra, no es que esto, es que soy consciente de que puedo transformar y crear una realidad. En el lugar donde ahorita nos encontramos, todos y cada uno de nosotros, de los que nos escuchan y de los que nos van a escuchar, es el lugar en donde queremos estar. Si queremos salir de él, es nuestra responsabilidad elegir. Si queremos crear más, lo podemos hacer. Pero tenemos que dejar a un lado el miedo, el qué dirán y lo que los otros crean. Y asumir la responsabilidad de lo que nosotros queremos. Sí, gracias por eso que dijiste, porque, por ejemplo, muchas personas se dedican a tratar de sanar todo lo anterior y nunca eligen nada. Y digamos, eso visto desde el campo cuántico, si tú no eliges, sigues dando las infinitas posibilidades. O sea, están, pero no hay ninguna que se va a materializar. No hay ninguna que va a realmente realizarse, porque eso depende de donde tú pongas tu atención, de tu elección, como tú lo explicaste. Entonces, hay personas que se pasan su vida tratando de sanar su pasado, pero con eso realmente no se permiten crear un futuro desde las infinitas posibilidades y un presente, ¿sí? Porque estás como allá. Y recuerden que yo les decía, o sea, todo en el campo cuántico son ondas que llevan todas las posibilidades. Entonces, pues si yo no elijo, la onda pasa por el frente mío, ¿sí? Y ya, y nada me va a pasar, o sea, la onda está ahí y simplemente nada pasa. Y lo otro que dijiste que me parece muy valioso es el tema de que yo soy el creador. Sí, porque también con esto de la conciencia que yo tenía del mundo cuántico, con esa conciencia que podía tener de cómo funcionaba, que fue como lo que empecé a integrar en mi vida, entonces también me daba cuenta que este mundo no está separado de ti. No es como que este mundo está allá y yo estoy acá. No, yo soy uno con ese campo. Soy uno con ese campo cuántico que está ahí, que está vibrando, que está funcionando. Entonces, si yo todo el tiempo estoy, digamos, transmitiendo el campo cuántico, miedo, pobreza, carencia, angustia, estrés, yo también estoy co-creando todo a mi alrededor de esa manera, ¿sí? Y, o sea, yo afecto el campo cuántico y el campo cuántico me afecta. ¿Sí? Es por eso que cuando tú llegas a un lugar en el que, digamos, como que tú percibes como energías contraídas, tal vez es porque en ese campo cuántico, digamos que las vibraciones o la energía que se ha estado transmitiendo, puede ser que no sea la energía de la más alta vibración. Y tú percibes eso. Y también percibes cuando tú estás como con esta energía, cómo también tú influyes en los demás, ¿sí? Como cuando realmente tú creas posibilidades, invitas a las posibilidades,
es una energía como que empieza a expandirse a tu alrededor, porque no estamos separados. O sea, la anterior concepción de la física decía que el mundo estaba allá y tú estabas acá, y tú lo observabas a lo lejos. Pero realmente en la física cuántica somos uno, la separación no existe. En el campo cuántico todo está absolutamente unido. Y pues les comentaba que para mí era difícil ver que las cosas eran separadas. Por ejemplo, mi mamá me decía, coge el vaso, y yo decía, ¿cuál es el vaso? Sí, porque yo veía como una energía unida a otra energía y a veces no era tan fácil, digamos, para mí poder como vivenciar que las cosas estaban separadas desde la solidez. Pero ahora, pues realmente con esa conciencia puedo ver que pese a que todo se vea separado y sólido, realmente todo es energía y está unido, ¿sí? Es esta apariencia de solidez lo que crea la separación. Y es así como formas, como reconformas y te das cuenta de la conciencia cuántica. Pero platícanos ahora, ¿qué son las cirugías cuánticas? Ok, gracias, Eso gracias que por esa tú pregunta. realizas, eso de lo que das cursos, ¿qué es una cirugía cuántica? ¿Y Ujú. cuánto bien nos puede hacer o que nos realicen una o aprender a realizar cirugías cuánticas? Ok, claro que sí. Como les estaba comentando ahora que yo empecé como a jugar con esas partículas y con todas las cosas, entonces pues primero lo hice con el dinero y bueno, con relaciones, con cosas que quería crear, pero realmente yo tenía muchos problemas de salud, sí, tenía varias patologías, tomaba muchas pastas, entonces dije, bueno, ¿qué tomaría? Que realmente empiece a ensayar cómo funciona esto en mí, ¿sí? Y empecé a aplicar un poco como esta conciencia que ya tenía del mundo cuántico, esta conciencia de vibraciones, esta conciencia de patrones, esta conciencia de los fotones y muchas, digamos, otras conciencias, empecé a aplicarlas en mi cuerpo. Y me di cuenta que igual como todo en el exterior, en tu cuerpo también todo se puede cambiar, porque pues tu cuerpo también está compuesto de moléculas, de átomos, de partículas cuánticas, ¿sí? En tu cuerpo operan las mismas leyes que operan, digamos, en el campo cuántico, dicho, digamos, de manera general. Y entonces yo empecé a hacerme muchas cosas en mí. Por ejemplo, yo sufría hiperinsulinismo, entonces tenía que tomarme una pasta que es un medicamento que es el mismo que toman personas que tienen problemas de azúcar. Y empecé a trabajar sobre mi páncreas. Empecé a trabajar sobre mi páncreas y empecé a trabajar sobre varios de mis sistemas, sobre mi sistema hormonal, sobre mis ovarios. Y al poco tiempo de haber hecho esto, y solo como con los mismos conceptos del mundo cuántico, de los fotones, ahí ya digamos como a veces un poco más profundos, de neutrinos, leptrinos, pero pues eso no tiene, digamos, que tengo que explicarlo, digamos acá, porque a veces puede ser un poco complejo. Entonces empecé a trabajar como en mí y pues luego fui al médico y realmente me dijeron, ay no, mira que tus niveles de azúcar están regulados. Sí, vuélvete a hacer estos exámenes y si te salen bien estos exámenes, entonces ya no tienes que tomarte ese medicamento. Y así empecé a hacerlo con cada uno como de las patologías que yo tenía. Y bueno, al punto que pues ya no tomaba ningún medicamento. Entonces luego empecé como a hacerlo en las personas cercanas, ¿sí? Como, ay, pues ven, tú tienes esto, ven, yo te lo hago. En principio yo las hacía como presenciales, pero luego me di cuenta que realmente en el campo cuántica pues tampoco existe el tiempo ni el espacio. Entonces pues realmente esto se puede hacer a distancia y funciona exactamente igual, ¿sí? Exactamente igual. Entonces empecé a ensayar como con familiares que tenían una patología, otra que tenían, por ejemplo, mi abuela tenía un cálculo y entonces trabajé en ese cálculo y el cálculo se le eliminó. Mi mamá tenía un poco como unas células.
un poco como al principio de células cancerígenas en su estómago, entonces también trabajé mucho sobre eso y eso ya luego ya fue al médico y bueno, con sus exámenes ya le salieron que ya no tenía esas células y bueno, entonces empecé como a trabajar en distintas cosas. En principio yo pensaba que yo esto no lo podía enseñar, sino que realmente era algo que yo podía hacer. Y hice muchas animales, porque también funcionan animales, incluso para los animales a veces es mucho más fácil. Hice en animales, hice en personas, para normalmente como patologías de tipo físico. Y también empecé a ver que con ciertos procedimientos que yo hacía, muchas personas empezaban a disminuir de peso o a cambiar como su forma corporal empezaba como a cambiarse. Y bueno, entonces hice muchas, realmente pues llevo varios años haciendo esto, hasta que pues ya como que me decidí a lanzar las clases de cirugías, hice muchas preguntas, construí un manual para ver si podía enseñar esto. Al principio tenía como un poco de miedo, sí, pues como que decía, ay, ¿será que sí va a funcionar? ¿Será que las otras personas sí lo van a aprender a hacer? ¿O será que es porque como yo veo la energía, puedo mover acá, 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 acá? Pero pues realmente esto sí. Y sí, realmente me di cuenta que sí. Y pues empecé a dar las clases de cirugías, estas clases ya las he dado, esta clase ya tiene manual en inglés, francés, italiano, español. Eh, la ha dado a muchas personas en el mundo y pues lo que se hace con estas cirugías cuánticas son como intervenciones en el cuerpo a nivel cuántico para como cambiar lo que se tenga que cambiar, mover, eh, como reemplazar, o sea, se hacen cantidades de cosas, se pueden reemplazar órganos, se crean como muchas cosas que permiten que las personas tengan mucha más salud y como que su cuerpo funcione muy bien. Y como yo soy vanidosa, entonces luego dije, ay, bueno, pues vamos a empezar a ensayar si eso funciona para la piel. Y yo durante muchos años había sufrido de acné y tenía pues varias cicatrices, tenía pues como arruguitas y cositas, entonces dije, pues me voy a empezar a ensayar yo, a ver si también puedo empezar a trabajar sobre mi piel, sobre el acné, borrar algunas cicatrices, y ahí pues me empecé a dar cuenta que también podía tener esos beneficios y que era básicamente como aplicar estas reglas como pues con otros conocimientos que recibí, que se enseñan en la clase, que podía funcionar. Y luego me empecé a preguntar, bueno, ¿y esto también funciona a la distancia? Y entonces empecé a ensayar como estos, digamos, yo los llamo como faciales energéticos, cómo los podía empezar a hacer a distancia y realmente le decía a las personas, tómate una foto antes y tómate una foto cuando yo termine la sesión y realmente se notaba bastante el cambio. Entonces las manchitas se aclaran, sí, dime. A ver, estos faciales energéticos que también realizas, los haces a distancia. ¿Y cuánto dura ese facial energético? Puede durar por ahí una media hora, más o menos media hora, 40 minutos máximo, ¿sí? Y ¿Son entonces, pues, parecidos al facelifting o es diferente? es diferente, digamos, uno, porque el facelift no se puede hacer a distancia, el facelift debe ser presencial, ¿sí? Dos, porque en el facelift lo que se hace es activar unas energías, acá no. Acá lo que se hace es trabajar sobre las partículas cuánticas de la piel y como todo esto cuántico se aplica a la piel. Entonces, no, funciona totalmente diferente. Digamos que el facelift es una herramienta maravillosa que permite que tú vayas rejuveneciendo tu cuerpo, que tu piel también se vea más brillante, pero pues es diferente y sobre todo pues tiene que hacerse presencial. Sí, esta es como que yo te digo, vamos a hacerlo a tal hora, tú te tomas tu foto, yo te hago la sesión, tú estás ahí y terminas y vuelves y te tomas su foto.
Entonces, pues digamos, estas arruguitas se van, las manchitas empiezan a hacerse más pálidas, la piel se ve mucho más luminosa. Entonces, como que en la medida en que he ido trabajando estas cirugías, que ya llevo por ahí unos 4 años más o menos, tal vez un poco más, tal vez 5, pues he ido como viendo todas las infinitas posibilidades que las cirugías dan, ¿sí? Todo lo que se puede dar con cada persona, las que yo me hago ensayando y bueno, pues todo eso es lo que está como en los manuales de las clases que doy de cirugías cuánticas. A mí, digamos, eso me permitió y pues a muchas personas que han tomado las clases, realmente como tener mucha facilidad con su cuerpo, ¿sí? Yo tomaba, siempre les cuento eso porque es que me impresiona, tomaba 14 pastas y tenía incluso, usaba inhaladores, tenía muchos problemas de salud, mi cuerpo no funcionaba muy bien, que digamos. Y pues con esas cirugías, básicamente, yo no tomo ahora ninguna pasta, ¿sí? Cada vez realmente me siento con más energía. Eh, digamos, tengo jornadas súper larguísimas entre todo lo que hago en el día. A veces trabajo 18 o 20 horas, incluso anoche. O sea, estos días, así como me ven, he trabajado 20 horas. Sí, 18 o 20 horas más o menos, y realmente tengo mucha energía, la piel se ve muy bien, se ve bonita, se ve como viva, y entonces pues como que esto me ha permitido tener muchos cambios en mí. Y más como muchas personas han venido a la clase por eso, porque me dicen, ay, cómo te ves de diferente, ay, es que has cambiado mucho, es que se te ha quitado esto, es que... Paula, ¿y algunas clases se pueden tomar en línea o todas son presenciales? ¿Tienes tus redes para que la gente que nos escucha se pueda comunicar contigo para alguna cirugía, para algún para un trabajo en la cara energético, para algún problema de salud más profundo? ¿Tienes tus redes? ¿Nos puedes hablar de ellas o podemos hablarte por teléfono? La gente que nos ve en la Ciudad de México o en otras partes de la República, ¿dónde podemos contactarte? Y también dinos, ¿cuáles son los próximos cursos que nos vas a estar ofreciendo y dónde podemos conocer más de ti y de este trabajo que es la conciencia cuántica y las cirugías cuánticas? Ok, bueno. Los cursos de cirugías cuánticas y de conciencia cuántica en general, todos los estoy dando online. Antes solo los daba presenciales, pero pues con ocasión de la pandemia los empecé a dar online y realmente ha sido algo maravilloso. Entonces los cursos son online, los pueden tomar desde el lugar donde estén. De los cursos siempre se envían las grabaciones, se envían los videos, se envía todo y se envía el manual. Estoy en la construcción como de la página de conciencia cuántica, la página web como de conciencia cuántica. Espero que salga pronto, ya está ahí como trabajándose. Por ahora me pueden encontrar en Facebook, estoy como Paula Andrea Gil Aguirre. Sí, tengo un perfil público, entonces pues pueden entrar y ahí pues normalmente publico información de las clases y todo lo demás. También tengo como unos grupos de WhatsApp que se llaman Conciencia Cuántica, donde comparto distintas herramientas, distintas cosas. Si quieres, luego te paso los links por si tú los quieres poner ahí, pues como debajo de tu Sería muy importante que nos pasaras los links para que lo pudieran ver las personas que nos están escuchando. Y si alguien desea, que yo estoy segura que sí, siempre todo mundo queremos vivir una vida con mayor conciencia. Todo mundo queremos transitar y saber que somos responsables de nuestra vida, de nuestras elecciones y que podemos hacer y tener una mejor vida. Danos tu teléfono si es permitido. Sí, claro, si no, nada más nos dices, bueno, en Facebook me pueden encontrar aquí o con quién nos podemos comunicar.
Bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Paula Andrea Gil Conciencia. Ahí también, pues, si quieren, por ahí me pueden escribir. Por Facebook me pueden enviar mensajes, ¿sí? Y si quieren, pues también les puedo dejar mi teléfono, que es 315-43-77-444, con el código del país, que es Colombia, que es... Sí, 315-43-77-444 con un +57, porque ese es el código de Colombia. Entonces es +57. 315-43-77-444. Muy bien. ¿Qué nos puedes platicar un poco más sobre las experiencias de las cirugías cuánticas? Sí, por supuesto. Y antes de eso, pues si quieren tomar también la clase de cirugía, les puedo dejar también la información contigo o en el programa, porque ahorita el 16 y 17 de julio tendré clases de cirugías cuánticas. No, perdón, 17 y 18 de julio. Sábado 17 y domingo 18 de julio voy a dar las clases. Bueno, realmente con cirugías cuánticas yo cada día recibo como de los practicantes también que han tomado las clases muchas retroalimentaciones, por ejemplo, personas que tenían problemas de tiroides hace poco y que ya fueron a hacerse sus exámenes y que ya su tiroides les está funcionando muy bien. Tengo el caso de una persona que es un caso maravilloso de una persona que no podía caminar, tenía una fractura de su cadera y con las cirugías cuánticas se ha recuperado de manera increíble. Esa persona ya está, digamos, caminando. Muchas personas que han podido, como por ejemplo, reducir, digamos, acá como su papada, ya pues como otros temas más estéticos, o reducir sus medidas. Es muy fácil bajar de peso con este método. Entonces, las personas que lo hacen y aplican como lo de las cirugías, bajan varios kilos, pues, después de la cirugía. Dime. Una pregunta, o sea, ¿te puedes hacer una cirugía cuántica para bajar de peso? ¿Es Sí, una sí, sí. cirugía o son varias? Depende como del número de kilos de más que la persona tenga, ¿sí? Entonces puede ser como entre 1 y 3, ¿sí? Más o menos, pues es como máximo 3 en personas que realmente tienen pues más de 30 kilos de sobrepeso, ¿sí? Eso es ¿Y digamos como cuándo lo que ves yo los he vivido. resultados, Paula? Sí, por ejemplo, yo digo, me voy a someter a una cirugía cuántica para bajar de peso. ¿Cuándo comienzo a ver los resultados? Bueno, eso depende mucho de cada persona. Hay personas que desde que terminan la cirugía ya han reducido algo de medida y han reducido, digamos, algo de peso. Es un proceso que se va viendo, es como paulatino. Hace poco hablaba con unas personas que tomaron la clase y me decían, realmente los efectos se siguen viendo harto en el tiempo. Te voy a poner un ejemplo, digamos, una persona con unos 30 kilos de más puede ser en unos 8 meses, ¿sí? En unos 8 meses que vea el cambio, pues, como completo de su cuerpo. Sin embargo, el cambio se va dando de a poco, porque también se da como de forma amable con el cuerpo. ¿Sí? O sea, no es como que vas a rebajar los 30 kilos de una vez, sino que se van dando como unos cambios en tu cuerpo para que el bajar de peso sea como lo más amable para ti, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que se ven instantáneas. Por ejemplo, en la piel se nota bastante. En el peso, casi siempre cuando terminamos la sesión, lo más usual es que la persona haya bajado por lo menos de medidas, ¿sí? Su medida ha bajado. Y pues así se va acomodando dando en el tiempo. Entonces, ponle que hace poco que di la clase de cirugías cuánticas,
una persona me contó que de la clase que la de hace más o menos un mes, ahora ha bajado 10 kilos, ¿sí? Entonces, son cambios que se notan bastante en el cuerpo. Se hace también, digamos, con conciencia para crear el cambio de la forma que sea como más amable y también un poco como sostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, así funcionan todas las cirugías. Bien, tienes una próxima clase el 17 y el 18 de julio, ¿verdad? Sí. Pero quien quiera tener una cirugía contigo puede llamar a tu número telefónico y a distancia la practicas. Sí. ¿Lo podemos volver a repetir? Sí, mira, es más 57 315 43 77 444. Bien, recuerden lo importante que es hacernos responsables de nuestro vivir. Si usted desea tener y vivir una vida desde el corazón a la conciencia, en este programa les brindamos herramientas para que usted elija aquella con la que más vibre, aquella que esté más acorde en este momento a sus necesidades y aquella que crea que es la que usted necesita. Hoy, desde Colombia, tuvimos el gusto de tener a Paula Andrea Gil y a hablarnos de conciencia cuántica y de cirugía cuántica. Próximamente, ella podrá contestar sus dudas, sus preguntas vía Facebook o en el teléfono que nos ha dejado. Yo le agradezco de una manera muy especial a Paula el haber platicado con nosotros sobre esta conciencia, sobre lo responsables que somos de la contribución, de la generación de nuestra vida y de la importancia que tiene la elección en este campo de infinitas posibilidades. Le agradezco la información brindada, le agradezco los ejemplos en los cuales ella misma fue parte, al decir tenía este problema con la insulina, mi páncreas reaccionó de la mejor manera, hoy no tomo ningún medicamento, las gentes han ido a hacer las pruebas médicas y han estado sanas. Yo creo que todos tenemos la posibilidad de vivir una vida sana, de vivir una vida con mayor conciencia, de vivir una vida con abundancia, si esa es nuestra elección. Si ahí ponemos nuestro enfoque, nuestra energía, y si vivimos siempre con gratitud, desde el corazón a la conciencia. Mi gratitud para Paula Andrea por habernos regalado su tiempo, por habernos compartido sus experiencias, pero sobre todo por haber abierto su corazón para este programa del corazón a la conciencia. Soy Nelly Villanueva y le agradezco a Paula sus aportaciones y le pido que nos repita cuándo es el próximo curso de cirugías cuánticas. El próximo curso es el sábado 10, el sábado 17 de julio y el domingo 18 de julio. Sí, esos son. Bien, y si usted necesita una cirugía cuántica, si usted quiere ahondar más en este tema, mándele un mensaje en su Face. Sí. Y siempre recuerde que tiene todas las posibilidades y tiene todas las elecciones para cambiar su vida desde el corazón a la conciencia. Muchas gracias, Paula. Gracias por este compartir. Gracias por ese ser maravilloso que eres. Gracias
porque no te quedaste solo con el miedo de que eras diferente, sino que esa diferencia la pusiste en beneficio tuyo y de muchas personas más. ¿Cuántos de nosotros tenemos en nuestra familia a alguien diferente y no lo hemos comprendido desde un espacio del corazón a la conciencia? Algo que se me olvidó manejar es que Claudia también es creadora de una maravillosa clase que se llama X-Men. Y en esa clase, todas las personas que son diferentes tienen las posibilidades de ser no solo aceptadas, sino de esa diferencia, ponerla al servicio y en el bien de los demás. Claudia, un minuto nada más. Háblanos de la clase de X-Men y cómo creaste esta clase para todas estas personas que aparentemente tienen un problema y en realidad tienen solamente una diferencia que puede ser una contribución para todos. Y las clases de X-Men son las clases de Access, ¿sí? Digamos, eso ya sería como otra cosa, ya no sería como de lo de conciencia cuántica, pues para tener claridad y como para las personas. Y efectivamente, tal como tú lo dices, esa es una especialidad de Access que lo que pretende es que las personas que han creído que tienen un problema o que en esta realidad se ha catalogado como una discapacidad, ¿sí? Se den cuenta que ahí hay una gran posibilidad. Ahí hay infinitas posibilidades porque hay muchas potencias, hay muchos talentos y hay muchísimas cosas que puedes empezar a descubrir cuando te sales de eso. Por ejemplo, las personas que han sido catalogadas con TOC o con trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, alguno como de los espectros del autismo. Entonces, hay unas clases en Access que van dirigidas a eso. Hay una clase que yo voy a dar dentro de poco que se llama X-Men, la posibilidad no descubierta, y es una clase de un día en el que se aborda muchísimo, muchísimo de esto. Bueno, pues esa también la pueden tener la información en los mismos lugares. Gracias, muchas gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon desde el corazón a la conciencia, gracias. A Paula Andrea, gracias. A Yatsil, que hizo posible esta comunicación, muchas gracias. Y también le damos las gracias a Daniel, quien en producción nos estuvo apoyando a través de Mundo Holístico TV. Muchas gracias y el próximo martes nos vemos desde el corazón a la conciencia. Soy Nelly Villanueva y encantada de poder platicar con ustedes de estas fabulosas herramientas que nos ayudan a tener una mejor vida. Nos vemos el próximo martes a las 12 del día. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Paula, por la invitación, gracias por estar acá y gracias por este espacio en tu programa. Muy amable.